Leviatanes del cielo, la verdadera historia del ascenso y caída de los grandes dirigibles. Introducción: la ilusión del futuro. En los años 30 del siglo XX, al mirar al cielo, el hombre no veía simple maquinaria, sino el triunfo supremo de la ingeniería. En aquel entonces imperaba una convicción: los aviones con sus motores ruidosos y cabinas angostas eran sólo una etapa de transición, un juguete ruidoso para los temerarios. El verdadero futuro les pertenecía a ellos, gigantes plateados y silenciosos, capaces de transportar decenas de toneladas de carga a través de los océanos sin conocer el cansancio. Los dirigibles parecían la cumbre de la lógica, seguros, majestuosos y con el confort de un transatlántico a la altura del vuelo de un pájaro. Pero entonces ocurrió algo que, hasta el día de hoy, hace debatir a los historiadores. Una tecnología que ya funcionaba y generaba beneficios fue, literalmente, borrada de la faz de la Tierra. Las naves fueron enviadas a la fundición, los hangares dinamitados y los planos quedaron sepultados en archivos clasificados durante décadas. ¿Por qué la humanidad traicionó de la noche a la mañana a sus titanes celestiales? Para entenderlo, debemos volver a los orígenes, al hombre cuya locura cambió la física del cielo. El conde y su cigarro de mente, todo comenzó con la lealtad fanática a una idea. Ferdinand von Zeppelin, un oficial alemán retirado, no era el típico inventor. Sus vecinos y la prensa lo consideraban un bicho raro y peligroso que había despilfarrado la fortuna familiar en castillos en el aire. Cuando en 1900 su primer aparato se elevó sobre las aguas del lago de Constanza, los testigos no aplaudieron, se quedaron paralizados por un miedo primitivo. Aquel enorme cigarro gris, moviéndose lenta y firmemente contra el viento, parecía una nueva forma de vida forjada en metal y tela. Zeppelin no solo construyó una máquina, le regaló a la humanidad un nuevo hábitat. Su tenacidad convirtió un apellido aristocrático en un nombre genérico, sinónimo de toda una clase de naves espaciales. El secreto de su grandeza no residía en los motores, sino en una arquitectura interna aterradora y compleja que pulsaba bajo su fina piel. Poder orgánico, carne y acero. La base de estos gigantes era un esqueleto de duraluminio revolucionario. En el interior de un Zeppelin en vuelo reinaba una acústica única. Las vigas y anillos del armazón generaban un eco gigantesco, y el coro de sonidos consistía en el crujido del metal, la tensión de los cables de acero y los golpes sordos de las válvulas. Pero el detalle más asombroso, casi místico, eran las celdas de gas. Para lograr su hermeticidad, los ingenieros requirieron cientos de miles de intestinos de buey. Este material orgánico pasaba por un procesamiento complejísimo y se cosía a mano, lo que le otorgaba a esta máquina, de alta tecnología, el carácter de una criatura mitológica antigua. A las nubes no subía solo acero, sino una simbiosis de tecnología y biología, capaz de mantenerse en el aire, incluso con daños críticos gracias a su división en decenas de compartimentos independientes. Ballenas plateadas sobre la taiga. El verdadero triunfo de la época fue el viaje alrededor del mundo del dirigible Graf Zeppelin en 1929. Fue el primer espectáculo mediático global de la historia. Cuando su sombra plateada cubría la remota taiga siberiana, los habitantes locales, que jamás habían visto siquiera un tractor, caían de rodillas. Para ellos era la llegada de una divinidad que se deslizaba silenciosa en las alturas. Los dirigibles inauguraron el primer servicio transatlántico real de la historia. Los vapores oceánicos parecían reliquias del pasado. En lugar de semanas de mareo, los pasajeros elegían cruzar el Atlántico en 2 o 3 días. En los camarotes se tocaba el piano, los chefs servían cenas calientes en porcelana finísima, y tras los ventanales inclinados desfilaban las crestas de las olas de tormentas que ya no tenían poder sobre el hombre. Autocomplacencia peligrosa. Ignorando las señales, para Alemania, los cepelines se convirtieron en el símbolo del renacimiento nacional. Sus enormes banderas en los costados eran visibles a decenas de kilómetros, y las tripulaciones eran veneradas como semidioses. Sin embargo, tras este brillo se ocultaba una vulnerabilidad fatal. Esas mismas dimensiones que causaban éxtasis hacían a las naves rehenes de la física y la política. La fina cubierta era la única barrera entre un salón lujoso y el vacío implacable. Viajar en dirigible en los años 30
Era, en esencia, el riesgo más caro y hermoso en la historia de la civilización. Los interiores se basaban en una economía de peso extrema. Las paredes de marcos de aluminio, cubiertas de tela, creaban un efecto extraño. Se podía escuchar la respiración del vecino en el camarote de al lado. Todo, desde los lavabos de plástico hasta las literas, no pesaba más que un cartón. En este castillo celestial reinaba un orden estéril, dictado no por la higiene, sino por el miedo mortal a una chispa. La sala de fumadores, una prisión en el paraíso. El único lugar donde se permitía el fuego era una sala de fumadores hermética. Para entrar, el pasajero pasaba por una doble esclusa. Dentro esperaba un único encendedor eléctrico encadenado a la pared. Antes de embarcar, se le confiscaba todo a la gente: cerillas, encendedores, cualquier fuente de ignición, pues bajo sus pies y sobre sus cabezas se encontraban millones de metros cúbicos de hidrógeno, el gas más traicionero de la naturaleza. Chantaje de helio, la trampa política. ¿Por qué los constructores usaban el peligroso hidrógeno? Aquí entra en juego la geopolítica. El gas ideal para los vuelos era el helio, absolutamente seguro, incapaz de arder o explotar. Pero en los años 30, el único lugar de extracción industrial de helio era Estados Unidos. Al comprender el poder estratégico de este recurso, el gobierno estadounidense impuso una prohibición estricta a la exportación. El helio se convirtió en un secreto militar. Los ingenieros alemanes y británicos quedaron atrapados. O renunciaban al sueño, o usaban hidrógeno confiando en la perfección de sus sistemas de seguridad. Los vuelos se convirtieron en una ruleta rusa, donde cada viaje exitoso solo adormecía más la vigilancia. Crónica de catástrofes, del R-101 al Akron. La primera alarma sonó en octubre de 1930. El gigante británico R-101, símbolo del poder del imperio, se estrelló en el norte de Francia. La causa fue el hidrógeno. Un ligero choque contra una colina convirtió el orgullo de Gran Bretaña en un montón de cenizas en cuestión de minutos. Londres cerró su programa, pero Alemania, cegada por sus éxitos, prefirió considerarlo un error de los vecinos. Luego vino el golpe para Estados Unidos. En 1933, el dirigible militar Akron, lleno de helio seguro, se hundió en el océano frente a las costas de Nueva Jersey. La causa no fue el fuego, sino la furia de una tormenta que el armazón gigante no pudo soportar. 73 personas murieron en las aguas heladas. La fe en la infalibilidad de la tecnología comenzó a resquebrajarse, pero el final aún estaba por llegar. 34 segundos que cambiaron el mundo el 6 de mayo de 1937, nubes de tormenta se cerraron sobre la base aérea de Lakehurst. El Hindenburg, buque insignia de la flota alemana, se disponía a aterrizar. Era un vuelo rutinario. Los pasajeros se preparaban para desembarcar cuando, en la popa, surgió un leve resplandor azulado, el efecto de los fuegos de San Telmo. Al segundo siguiente, un estallido rompió el silencio. La parte superior de la cubierta se encendió y el majestuoso transatlántico se convirtió en una antorcha colosal. Todo terminó en 34 segundos. La mayoría logró sobrevivir saltando por las ventanas directamente a la arena, pero el efecto mediático fue devastador. El reportero de radio Herbert Morrison, sollozando en directo, y las imágenes de la cronología cinematográfica capturando la muerte de la bestia polasta de la Malapalana de la bestia plateada, asestaron un golpe a la psique de la humanidad. La gente simplemente se negó a subir a bordo de máquinas que se quemaban de forma tan espectacular en las pantallas. El gobierno alemán prohibió el transporte y el telón cayó sobre la industria. Las verdaderas razones de la desaparición, lobby y guerra. ¿Fue solo el fuego la causa de la muerte de los dirigibles? Tras bambalinas se encontraban los intereses de las corporaciones aeronáuticas y los magnates petroleros. Las jóvenes compañías de aviones veían en los cepelines a competidores peligrosos. Los aviones eran estrechos y ruidosos, pero eran más rápidos y baratos en la producción en masa. La Segunda Guerra Mundial fue el clavo final en el ataúd de esta tecnología. Los militares no necesitaban confort, necesitaban la velocidad y maniobrabilidad de los cazas. Durante los años de guerra, la aviación recibió inversiones que los dirigibles jamás soñaron. Para 1945, el cielo estaba ocupado por naves de transporte,
y las viejas tecnologías simplemente no tuvieron lugar en el nuevo mundo de la velocidad. El misterio de 1940. Destrucción apresurada. La página más extraña de la historia se escribió en la primavera de 1940 en Alemania. Los 2 cepelines restantes, en perfecto estado, fueron repentinamente cortados en pedazos. Los hangares fueron dinamitados, los ingenieros dispersados y los archivos se perdieron. La versión oficial sobre la necesidad de aluminio no se sostiene. El volumen de metal era minúsculo. Parece que alguien borró deliberadamente las huellas de una gran época, buscando extirpar el recuerdo mismo de una vía alternativa para el desarrollo de la civilización. Renacimiento silencioso. El regreso de las sombras. Hoy, un siglo después, asistimos a un renacimiento silencioso. En hangares de California y Francia, financiados por multimillonarios y fundadores de gigantes informáticos, se ensamblan nuevos leviatanes. Proyectos como el Pathfinder 1 ya se deslizan sobre la bahía de San Francisco. Ahora son máquinas seguras basadas en helio y fibra de carbono. Su tarea no es competir con los jets, sino ser grúas celestiales para lugares inaccesibles. Pueden transportar aspas de aerogeneradores a través de las montañas sin tocar el suelo, consumiendo 10 veces menos combustible que los aviones. Conclusión. El cielo pertenece a los pacientes. El camino de regreso está bloqueado por prejuicios y el coste del helio, pero el mundo, asfixiado por el ruido y las emisiones, vuelve a mirar hacia arriba. La historia de los dirigibles es una lección de lo fácil que renunciamos a un sueño en favor de la velocidad. Pero la era de los gigantes no ha terminado, solo ha tomado una pausa. Las sombras plateadas están listas para volver, pues la verdadera grandeza no requiere el rugido de las turbinas, prefiere el silencio.